Hola, hola. A continuación vamos a hacer un recorrido a través de la historia de la música occidental, partiendo desde sus principales aspectos. Música del mundo antiguo. Aunque esta época es la época de la que menos aspectos se conocen, también es cierto que se pueden rescatar algunos. Por ejemplo, en Egipto ya existían arpas, flautas y algunos instrumentos de percusión. Además se dice que la palabra música viene de las musas griegas, las cuales jugaban un papel bastante importante en los procesos creativos e intelectuales. Periodo medieval. Aquí la religión entra a jugar un papel bastante importante, ya que son los monjes los que saben leer, escribir y por supuesto hacer música. La música del periodo medioevo está rodeada de religión, es interpretada en latín y su principal característica son los cantos gregorianos. El avance más importante de esta época es el paso de los sonidos unísonos a los polifónicos. Poli significa muchos y fonía significa sonidos. Esto quiere decir que en esta época ya se empezaron a usar mecanismos y estructuras musicales con varios sonidos. Uno de los principales y más importantes exponentes de esta época es Guido d'Arezzo. Con el paso del periodo medieval y la llegada del Renacimiento, se rescatan y retornan los conocimientos y las características culturales de los griegos. Tal vez por eso es que se le llame periodo de renacimiento, periodo de renacer. Además del latín, también se empezaron a ejecutar las lenguas maternas, y el género que protagonizó el avance fue los madrigales, en donde se ejecutaban voces sin acompañamiento instrumental. Se rescata también una característica principal y es la aparición del compositor Josquin des Prez, quien impone y da como prioridad el mensaje que debía transmitir una canción. El órgano y el piano son los instrumentos más representativos de esta época. Época del barroco. Llega la ópera como característica principal, en donde aparece el gran compositor Monteverdi, quien logró por primera vez y de manera exitosa narrar toda una historia a través de las canciones, como por ejemplo Orfeo, una de las obras más representativas de esta época y que ya muchos conocen. La mítica historia de un hombre quien con su música podía domar a las feroces bestias. Sin embargo, pierde a su mujer y nada podrá evitarlo. Otro compositor representativo que es considerado uno de los más importantes de toda la historia, de todos los tiempos, es Johann Sebastian Bach, quien aproximadamente escribió 1128 obras musicales. Virtuoso, multiinstrumentista, papá de la armonía, papá del contrapunto. Con la muerte de Bach pasamos al periodo clásico. Para la época clásica nace el formato de la orquesta sinfónica, tal cual y como lo conocemos hoy en día, con sus diferentes secciones. Uno de los aspectos más importantes de esta época es la forma, la estructura y la ejecución, y esto lo podemos evidenciar con la llegada de otro de los más grandes de la historia, Mozart. Era un periodo donde se enfatizaba mucho el orden, las reglas y el razonamiento musical. Sin embargo, con el pasar de los años se fueron dando cuenta que habían cosas inevitables. Por ejemplo, el hacer música por medio de emociones, intuiciones y sentimientos. Época del romanticismo. Para esta época, la música principalmente se dedica a expresar emociones por medio de compositores como Beethoven, Chopin y por supuesto el primer ruso en lograr un estatus a nivel internacional, Tchaikovsky, el cual nos deja una de las obras más representativas tanto de su carrera como de este periodo, El lago de los cisnes, el ballet. Época moderna. Finalmente llegamos al mundo moderno, en donde la música entra en una transición y logra comprender que está destinada a generar cambios y a una evolución permanente. Se empieza entonces a experimentar con compositores como Schoenberg.
Además, el oído de los oyentes de la época moderna, que son los mismos que escucharon a Beethoven, a Mozart, a Tchaikovsky, se dejan conquistar por el jazz, el blues, el rock and roll, el pop, la música electrónica, entre otras. Una de las características más importantes de la música moderna es la adaptación del rompimiento de reglas y el probar cosas nuevas. Por ejemplo, el mezclar varios géneros en uno solo. Además llega Robert Moog con la creación del sintetizador y Dave Smith con el protocolo MIDI. Le dan un aire bastante fresco a la música. Desafortunadamente se tienen que tachar y omitir bastantes aspectos principales de la historia de la música. Sin embargo, este ha sido un breve recuento de la historia de la música occidental. Muchas gracias.